Listo. Ahí estamos grabando. Gracias, Josefina. Bien. Bueno, ya está grabada la clase. Bueno, nosotros habíamos hecho toda una línea histórica que habíamos dejado en la Revolución Francesa, donde está la génesis del verdadero constitucionalismo, de la existencia de un ordenamiento jurídico, de una carta de derechos, carta de obligaciones, carta de deberes, organización del Estado, para que el Estado no haga lo que quiera, para terminar con el Estado absolutista, para que los habitantes, los ciudadanos, de alguna manera tengan reflejados sus derechos, el Estado no haga lo que quiera, el Estado se organice conforme a derecho, y pasamos de un Estado feudal a un Estado de derecho, donde tenemos normas, donde tenemos constitución, donde tenemos una serie, como un sol que nos ilumina de arriba, que es la Constitución, y que lo tenemos en la cabeza de una pirámide. Por lo tanto, toda la legislación inferior, leyes, decretos, resoluciones municipales, resoluciones administrativas, todo tiene que estar concordado y de acuerdo, y no tiene que ser vulneratorio de la Constitución. Entonces, al tener esta garantía, que es la Constitución, que en realidad la Constitución es un instrumento del pueblo, podemos decir en ese momento, que de alguna manera dijo, bueno, pará, nosotros hicimos la Revolución Francesa, nosotros derramamos sangre para que termine la monarquía. ¿Cómo sabemos que no va a volver otro monarca, otro gobierno absolutista? Bueno, la Constitución. Porque la Constitución de alguna manera trata de reglar los derechos fundamentales. ¿Cuáles fueron esos derechos fundamentales de estas personas de 1789? La igualdad, la legalidad y la fraternidad y la libertad de cultos. Eso es lo que querían, porque veían que el Estado les cercenaba la libertad y la propiedad, y les cobraba impuestos por cualquier cosa. Esos eran los principales pilares, también llamados derechos de primera generación, que otorgó el constitucionalismo. A partir de eso, entonces se empezó todo a organizar a partir de la pirámide con la Constitución arriba. El gobierno lo elegía el pueblo. Estamos hablando de Francia, por ejemplo. En ese momento, el pueblo, chicos, no lo tengan como es que es ahora, que votan las mujeres, que votan los hombres, que votan los chicos de 16 años. No. Era una serie de ciudadanos que en ese momento eran los que podían votar. Por ejemplo, las mujeres no pudieron votar. En Francia hasta 1900, hasta principios del 1900. ¿Ok? Incluso en algunos lugares el voto era censitario, o sea, solamente votaban las que tenían determinado poder económico o determinada instrucción para poder elegir a uno a otro. ¿Estamos? Entonces, ¿qué era lo que votaba el pueblo en Francia? Una asamblea general. Esta asamblea después era la que elegía al primer ministro de Francia en ese momento. No era un voto directo, no se votaba una asamblea y esa asamblea elegía al primer ministro de Francia. Como había sido derrocado el rey, no había más rey. Entonces tenían que elegir un primer ministro. Así nació el constitucionalismo en Francia, con las ideas de Rousseau, del contrato social. Que después vamos a ver cómo el contrato social termina siendo una utopía, y lo que estamos viviendo ahora es un contrato constitucional. Cuando hablamos de contrato constitucional, chicos, hagamos de cuenta que nosotros somos que nos tenemos que poner de acuerdo para organizar el Estado. Sobre bases, el contrato constitucional tiene que ver con las bases de una época. No es siempre el mismo. No es lo mismo el contrato constitucional de 1789 que el contrato constitucional de la Constitución de 1949 Argentina, que la de 1853, que la de 1994.
Estamos. Por eso muchos estamos hablando ahora sin postrimerías políticas ni connotaciones políticas, de la necesidad que se está ya el contrato constitucional de 1994 está vetusto. Estamos. Fíjense que los norteamericanos siempre pensaron que la Constitución tenía una validez en el tiempo de 30 años, de una generación. Cuando pasen las generaciones siguientes, esas generaciones siguientes iban siempre a tener el poder de reformarlas. ¿Por qué? Porque se tiene que amoldar en el tiempo la Constitución. Estamos. Obviamente no se puede estar cambiando cada 5 años. Pero bueno, por eso ahora lo que está en boga es el tema de la interpretación judicial de la Constitución, como una manera de ir actualizándola sin que esta sea reformada. Obviamente que siempre tenemos en el límite que el que está haciendo esa interpretación para forzar la Constitución y de alguna manera ayornarla a los tiempos es el Poder Judicial. El Poder Judicial no eligió a nadie, muchachos. ¿Estamos? Porque el Poder Judicial tiene otra función, pero ante la falta de reforma constitucional, de alguna manera trata el Poder Judicial de ir ayornándolo a través de sus fallos. Y eso no está haciendo solamente en Argentina, sino también en Europa, inclusive en Estados Unidos. Por lo tanto, fíjense que nosotros en la Constitución le hemos dado una reforma importante solamente 3 veces en nuestra historia. ¿Está? Y una encima fue declarada inconstitucional, fue declarada nula por un golpe por un decreto de ley de un gobierno de facto. Imagínense cómo venimos nosotros. Nosotros tenemos la Constitución de 1853-1860, tenemos la Constitución de 1949, que rigió hasta 1955, y después tenemos la gran reforma que se le hizo en el año 1994. Estamos hablando, chicos, ya de 25 años de la Constitución, 25 años de la Constitución, no más. 25 años de la Constitución. Que es, en los tiempos que corren hoy en día, es totalmente, es como si fuesen 100 años o 150 años del siglo pasado. Por lo tanto, se necesita un nuevo contrato constitucional, pero un contrato constitucional que respete las instituciones, que respete la división de poderes, que no sea una carta libre para que un poder influya sobre otro. Siempre, la mayoría de los politólogos opinan que la división la república es lo mejor que se ha ideado. O sea, esta división de poderes, el control de poderes, no es perfecto, pero hasta ahora no ha existido ningún otro sistema que se haya inventado que pueda de alguna manera proteger a los derechos y hacer funcionar un Estado que no sea la República. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos que el Poder Judicial, la democracia, que lo elija el pueblo, hay que tomar siempre todos con pinzas, porque por más que ahora se lo critica el Poder Judicial, es el único que en algún momento, que a veces ni siquiera eso, te puede tirar una soga, te puede de alguna manera hacer que un acto del Poder Ejecutivo o una ley totalmente inconstitucional que vulnera derechos de las minorías, que vulnera derechos humanos, que vulnera el derecho a la educación, que vulnera lo que quieran, entren en vigor. ¿Estamos, chicos? Por lo tanto, siempre tener un Poder Judicial independiente, pasa que tampoco el Poder Judicial, independiente de quién, de todos, no solamente independiente del gobierno, independiente de los grupos de presión, independiente de las corporaciones, está bien, es una quimera, yo sé que es una quimera lo que estoy diciendo, pero bueno, la mayoría de los jueces siempre, sobre todo los más viejos, siempre ni siquiera han concursado o han sido directamente nombrados por el Poder Ejecutivo. Hoy tenemos un mecanismo de selección malísimo, pero tenemos un mecanismo de selección al fin. Bueno, no me voy más por las ramas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Constitución? ¿Por qué todo el mundo fue hacia un constitucionalismo? Cuando hablamos de Constitución, chicos, no hablamos del libro, de la
Porque hay constituciones que están escritas y hay constituciones que no están escritas. ¿Ok? Por lo tanto, por ejemplo en Inglaterra, que es una monarquía constitucional, o sea, el rey, el rey solamente está ahí como una figura de unión nacional, no tiene ningún poder político, ningún poder de ningún. Existe un primer ministro, una cámara, pero el rey está ahí, como un jefe de Estado, pero no un jefe de gobierno. No gobierna, sino que está como una cuestión de representación, de representación exterior, como una cuestión de unidad nacional, como en España, para salir en las revistas. Estamos para armar quilombo, para juntar plata para alguna obra benéfica, etcétera, etcétera. No son figuras decorativas, pero que obviamente tienen un arraigo en la población, que están orgullosos de su rey, más los ingleses que los españoles, que en cualquier momento lo vuelan. La monarquía en España siempre hubo muchos detractores. En Inglaterra no vas a encontrar ningún antimonárquico en Inglaterra, muy pocos antimonárquicos, pero en España, por ejemplo, sí está lleno de antimonárquicos. Bueno, entonces, la Constitución de alguna manera viene a ser el freno al poder omnívodo del Estado. En ellas se organiza el Estado y se reconocen los derechos fundamentales, para que después las leyes que los reglamenten siempre estén de acuerdo con estos principios básicos. Entonces, la Constitución viene a ser la punta de la pirámide. Después vamos a armar esa pirámide, pero le estoy dando un pantallazo ahora, porque después toda esta pirámide se empieza a complicar un poco. Pero por ahora ponemos a la Constitución ahí arriba, en la punta, mirando al sol de la pirámide. Bueno, entonces, 1776, Estados Unidos, 1889, Francia. En Francia, obviamente, se les va un poco la mano a la revolución, terminan con un emperador, otra vez, pero un emperador, no un rey absoluto, sino un emperador que respetaba un poco la asamblea, pero en realidad, obviamente, la asamblea le respondía a él, porque fueron 15 años, de 1795 que Napoleón llega hasta 1815, que es la batalla de Waterloo, por el cual cae Napoleón. Fueron 20 años de Francia conquistando el mundo, chicos. Eran épocas de total guerra, de triunfos, de toda Europa. Francia llegó incluso hasta Rusia, no pudo llegar porque lo derrotó el invierno, pero por el frío que hacía en Rusia, pero llegó a conquistar toda Europa, Francia, chicos. España, ni siquiera ni los nazis llegaron a tanto en 1900, en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, nadie discutía a Napoleón. Napoleón respetaba los derechos básicos, los respetaba, los ideales de la revolución. Pero bueno, en 1800 ¿y esto qué es lo importante con nosotros? Que todas estas ideas y la caída de la monarquía española en 1804 determinó que las colonias que éramos nosotros, éramos el virreinato del Río de la Plata, que teníamos un virrey, empezasen a autogestionarse, y a través de todos estos iluminados que estaban estudiando en Europa en la época de la Revolución Francesa, vinieron acá a las colonias como Bolívar, San Martín, Belgrano, Moreno. Todos estos estudiaron en España, chicos. Algunos estudiaron en una universidad de Argentina, pero la mayoría estudiaron en España. Entonces vinieron con todo Francisco de Miranda. Vinieron acá y empezaron a aprender la chispa de la revolución. Estamos, de alguna manera, de separarse de España. Esto lo van a ver en Historia Judía Argentina, pero le hago un resumen rápido. ¿Qué pasó? Siempre hubo internas, siempre hubo los que querían seguir dependiendo de España, pero económicamente tener lo suyo. Después empezaron un grupo que estaba más de acuerdo con la independencia, fue el que tomó el poder. San Martín, el cruce de los Andes,
Bolívar, el encuentro en Guayaquil, todo liberado. ¿Y qué pasó en Argentina? En 1820 era tal el centralismo de Buenos Aires que las provincias empezaron a pedir sus autonomías y poder de alguna manera autogestionarse también. Guerra de unitarios y federales, 10 años en guerras sangrientas, provincia contra provincia, Santa Fe contra Entre Ríos, Buenos Aires contra Entre Ríos, Córdoba contra Santa Fe, Mendoza contra San Juan, bueno, todo lo que ustedes conocen de historia. 1932 llega Rosas, impone el federalismo de manera absoluta. No tenemos todavía la República Argentina, porque cada provincia era totalmente autónoma e independiente. Lo único que concentraba Rosas era lo que se llamaba la representación exterior. Y en realidad, además de la representación exterior, también manejaba políticamente a las provincias, porque obviamente caudillo provincial que no respondía a Rosas duraba lo que dura 5 segundos. ¿Estamos? Entonces manejaba todo. Y bueno, nepotismo, guerras, etcétera, empieza ya la idea de una constitución. Si bien hubo algunos atisbos constitucionales en Argentina en 1819, en 1826, estas constituciones nunca llegaron a buen puerto porque eran de tinte unitario. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el unitarismo? Es el centralismo en la ciudad de Buenos Aires. Es el centralismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿el unitarismo qué hace? Que al estar todo centralizado, las provincias no elegían sus gobernadores, sino que tenían sus delegados del gobierno central, del gobierno unitario. Y un presidente con poder de veto en las provincias, de poder inmiscuirse en las provincias, como pasa, por ejemplo, en Chile. Hoy Chile tiene un régimen unitario, está dividido en regiones y cada región tiene un delegado, y los que son autónomas son las municipalidades o los estados municipales. Estas constituciones siempre estuvieron destinadas a fracasar. ¿Por qué? Porque había que imponerla por la fuerza. Está bien, yo hago la constitución. Bueno, pero ¿cuál es la vigencia? Había que imponerla por las armas. Y cuando se la quiso poner con las armas, tanto en 1820 como en 1830, sufrieron sendas derrotas los unitarios en manos de los federales. Entonces nunca esa constitución pudo ser puesta en vigor. Igual Argentina, desde antes, ya en 1816, en 1813, declara la libertad de vientres, la abolición de la esclavitud, los derechos humanos básicos. Empieza de alguna manera a reconocer derechos como no se estaban reconociendo en ningún lugar de América, en ningún lugar del mundo. Fíjense que la otra vez yo referencié que en Estados Unidos, recién en 1960, se pudieron tomar un tren las personas negras con las personas blancas. Estaba totalmente prohibido que se junten, no estaba prohibido que viajen. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, cuando Rosas empieza a perder poder, Rosas, igual, durante toda su gestión, estableció pactos con las provincias. Estamos con Córdoba, con Santa Fe, que de alguna manera le reconocían alguna autonomía, le reconocían beneficios económicos, beneficios impositivos. Esos fueron los famosos tratados de Venegas, Cuadrilátero, que son los famosos pactos preexistentes que menciona nuestra Constitución Nacional de 1853. Todo esto fue en la época de Rosas, que fueron algunas concesiones a Córdoba, a Entre Ríos, a Santa Fe, que en realidad eran las provincias más pobladas, los demás eran todos gauchos dando vuelta por ahí. ¿Estamos? Bien. Entonces, 1852 cae Rosas, batalla de Caseros, acá cerquita, el que es ahí cerca de ahí el que es cerca de algunos ciudades de Pavón arriba, de Empalme Villa Constitución, de Teobal, de algún pueblo ahí, el arroyo Pavón, lo tenemos acá Rosario, fue la batalla más importante que hubo en cantidad de hombres en la historia argentina. Fue una batalla dantesca. Bueno, que al final
se terminan dando vuelta unos de Rosas, se unen al bando de Urquiza, que Urquiza no solamente venía con el ejército de Entre Ríos, sino venía con el ejército de Santa Fe y con brasileros también, ¿está? Con regimientos brasileros, y Rosas cae derrotado. Y se va al exilio a Inglaterra. Entonces, acá empezamos el tema del contrato constitucional. ¿Qué era lo importante en ese momento? ¿Qué les parece a ustedes, chicos, que era en ese momento para todos estos que estuvieron 30 años esperando que Rosa, luchando contra el nepotismo de Rosa? ¿Qué era lo principal que todos estaban de acuerdo para esa constitución? ¿Qué opinan, chicos? A ver. Que Buenos Aires no sea el centro de poder. Exacto. Primero. Entonces ahí empezamos lo que se llaman las coincidencias que tiene que haber siempre para que haya una constitución. ¿Estamos? Las coincidencias, las cuestiones básicas que coincidimos todos. ¿Estamos? Que Buenos Aires no sea el centro del poder. Que las provincias sean las que tengan el poder e instituyan a la nación. ¿Estamos? ¿Qué otro les parece que sería, qué otra cosa estarían todos de acuerdo? Autonomía económica puede ser. Autonomía económica, bien, todos de acuerdo, y podemos ver quién no estuvo de acuerdo, pero bueno, autonomía, cada provincia tiene su autonomía. En ese momento, claro, chicos, también fíjense que las provincias siempre, el federalismo anduvo, siempre las guerras, además de tener una cuestión de federal unitario, tuvo un tema económico. Las provincias más ricas, que eran Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, dependían del río Paraná. Y el río Paraná lo manejaba, como hay que entrar por Buenos Aires, nunca hubo una libre navegación del río Paraná. Entonces, siempre las provincias se vieron complicadas económicamente por Buenos Aires. Porque ellos sellaban Buenos Aires, cobraban los impuestos ellos, y después, bueno, subían por el río Paraná, pero no podían cobrar más impuestos de nada, porque ya les habían sacado todos los impuestos a Buenos Aires. Por lo tanto, esas eran estas coincidencias básicas que había. También había algunas, ¿cómo podríamos decir? Había algunos desajustes, pero que de alguna manera fueron limando esas asperezas. Por ejemplo, el presidente, ¿cómo se elegía? ¿Quién lo elegía? ¿Había una sola cámara? ¿Había dos cámaras? ¿Para qué dos cámaras? ¿Cómo no? Algunos decían, no, tiene que haber una sola cámara. Los de Buenos Aires decían, hay que haber una sola cámara de acuerdo a la población de cada uno. No, las provincias decían, no, pará. Nosotros queremos un régimen bicameral como Estados Unidos, ¿está? ¿Por qué? Porque las provincias, al ser autónomas, tienen que tener su representación legislativa, igualitaria. Fíjense que hoy en día la Cámara de Diputados se eligen los miembros de acuerdo a la población de cada provincia. Estamos, por ejemplo, Buenos Aires tiene 72 diputados de los 257. Tienen más de un tercio. No, un tercio de los diputados tiene. Por lo tanto, si vos juntás Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, tenés 100 diputados, tenés casi una mayoría. Entonces, dijeron, no, para, está bien. Pero las provincias tenemos una cámara, como en Alemania, como el Bundesrat y Bundestag de Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, donde estén representados los intereses de las provincias. Y en esa cámara cada uno va a tener 2 bancas, ahora son 3, pero cada provincia iba a tener 2 bancas. Entonces todo esto se fue limando. Y cuando se fue limando, ¿quién se fue bajando del barco? La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Cuando hablamos en el minuto 53 de Buenos Aires, no hablamos de la provincia, sino que hablamos más que nada de la ciudad. Porque la provincia estaba totalmente deshabitada, había unas estancias, no había, salvo 2 o 3 pueblos que estaban sobre la línea confrontando ya lo que se llamaba la zanja, que habían cavado para que los indios no les roben las vacas y los animales.
no se imaginen el mapa de Argentina como se está manejando ahora. Imagínense, a ver si algo se tracen una línea de San Bernardo para un o de Villa Gesell, derecho, ahí terminaba la provincia de Buenos Aires. Estamos. Dolores, que es una ciudad de Buenos Aires, era el pueblo más lejano del país en ese momento, era la Ushuaia del país. Imagínense lo que estamos hablando en 1853. Por lo tanto, cuando hablamos de 1853 de Buenos Aires, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, que era la que concentraba más del 60% de la población también. ¿Estamos? Entonces, la ciudad de Buenos Aires, después de que la toma Urquiza, obviamente siempre los porteños fueron porteños. ¿Estamos? Nunca tuvieron un sentimiento nacional. Siempre, por más que fuesen unitarios, federales, comunistas, trotskistas, siempre lo primero que privilegian es el estatus de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires. ¿Estamos? Entonces, Mitre, que fue uno de los que derrocó a Rosas, que si bien nunca fue federal, Mitre, siempre fue unitario, pero fue derrocado. Entonces, de alguna manera, otra vez Buenos Aires se ensimismó, y cuando fueron estas reuniones previas a la Constitución, que se llamó el Pacto de San Nicolás de los Arroyos, que es el pacto que da origen a nuestra Constitución, que se sanciona en 1853, se va. No firma la Constitución de 1853. Por lo tanto, nosotros entre 1853 y 1860 tuvimos dos países. Tuvimos la Confederación Argentina, que regía la Constitución, y Buenos Aires. ¿Estamos? Por lo tanto, ustedes cuando vean en los libros van a ver que la primera Constitución argentina no es la de 1853, sino la de 1853-1860, porque es la que tiene vigencia en todo el país. ¿Estamos? No es que no tuvo vigencia esa Constitución, pero el 60% de la población nunca se la aplicó. Por eso siempre se habla del proceso constitucional de 1853-1860. En 1860, a través de una derrota que sufre Urquiza, tiene que de alguna manera, fue una derrota a medias, en la batalla de Pavón. Estamos también, siempre lo mismo, siempre cerca de acá de Rosario, en la batalla de Pavón, ingresa a través del Pacto de San José de Flores en 1860, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires ingresa a la Confederación Argentina, y ya de ahí nos empezamos a llamar República Argentina, que es el nombre que adoptamos desde ese momento. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahora? ¿Me interrumpen o me levantan la mano por el Zoom? Hoy estoy con la computadora, así que los puedo ver absolutamente a todos. Entonces, a ver. Esta primera Constitución fue una Constitución típica de los derechos constitucionales de primera generación. Igualdad, legalidad, libertad de culto, propiedad. Esos eran los derechos que en ese momento, toda esta generación, en realidad pobres, los que peleaban eran los pobres gauchos, o sea, esto no peleaba mucho, pero bueno, la generación que condujo el derrocamiento de Rosas era lo que quería. Profe. Sí. Igualdad, libertad, propiedad, ¿y cuál más dijiste? Perdón. Libertad de cultos. Porque la mayoría, chicos, aunque no crean, la mayoría de todos estos patriotas que ustedes ven, Sarmiento, San Martín, menos Rosas, obviamente, eran todos masones, eran tipos que no eran católicos. Si veían un cura le cortaban la cabeza, no les importaba nada, eran tipos totalmente, no eran cristianos para nada. Entonces, también se veían de alguna manera de hacer una sociedad un poco más laica, y empezó todo un proceso de laicización del Estado. Ustedes imagínense, igual, ojo, en 1850 en el Congreso hubo curas, diputados, pero en 1816 en el Congreso de Tucumán,
casi la mitad eran sacerdotes. En la primera junta había 2 curas, en la junta grande había como 12. Siempre estuvo metido el Estado, la iglesia en el Estado. Por eso, a partir de 1853, empieza de a poco, a través de estos talibanes del laicismo, como Sarmiento, como Avellaneda, como Pellegrini, como Mitre, también empiezan de alguna manera a tratar de sacarle todo lo divino, todo lo eclesiástico, tratan de empezar a separar un poco la iglesia del Estado. Fíjense, en 1880, la primera ley de educación laica. Andá en América a hablar de una ley de educación laica en 1880. A nadie se le pasaba por la cabeza que la educación la dictara el Estado y los programas lo haga el Estado. No, el colegio jesuita hace su programa, la iglesia católica hace su programa y el Estado hace su programa, pero nosotros tenemos nuestro programa. No, el programa es único y lo redacta el Estado. Ustedes, si quieren, pueden seguir impartiendo educación, pero con el control del Estado. Para el 1880 eso era totalmente algo liberal, que no existía en ningún lugar del mundo, que separara así de un plumazo a la iglesia de la educación. Fíjense que nosotros siempre en América, siempre hemos sido pioneros en cuanto a la laicización del Estado. Con la ley fíjense que con la ley de divorcio en 1985, la ley de matrimonio igualitario, la ley ahora de interrupción del embarazo. Siempre fuimos un poco adelante en cuanto a derechos y a separar la iglesia del Estado. A veces costó, pero siempre en América fuimos pioneros, chicos, en ese sentido. Bueno, entonces, en 1860, se termina el proceso constitucional argentino y la Constitución queda muchos artículos como desde aquella época. Fíjense, por ejemplo, si ustedes, no sé si alguno, fíjense la literalidad a veces que hay de la Constitución y la estupidez de la que lo reforman. Fíjense que en el último fallo, que después yo les voy a dar material porque lo vamos a ver, al fallo Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, de la Corte, hay una mujer que es miembro de la Corte, que es Elena Hayton de Nolasco, que directamente dice que la Corte Suprema no tiene competencia originaria. En realidad, chicos, esto creo que lo vimos la otra vez, el Poder Judicial tiene competencia, o sea, cualquiera que nosotros tengamos un conflicto, podemos ir al Poder Judicial y ir todo el recorrido. Primera instancia, segunda instancia, Corte Provincial, Corte Nacional. Todo eso tarda millones de años. Pero cuando es una provincia contra otra, sus diferencias la dirime directamente ante la Corte. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? ¿Sí, chicos? Bueno. ¿Qué pasó? Cuando se reformó en el 94 y se impuso el estatus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ningún momento se reformó el 117, que establece la competencia originaria de la Corte, que habla de provincia contra provincia. Entonces la Hayton de Nolasco dice, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, es una ciudad autónoma. Y en el 117, la competencia originaria no me figura la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si el legislador en 1994 quiso incluirla en la competencia originaria, podía haberlo reformado y podía haberlo incluido. ¿Por qué no lo hizo? Porque no tienen idea de nada. Lo único que le importaba era la reelección de Menem y chao. No se preocuparon en eso. Entonces la tipa dice, mira, como no figura y la competencia originaria es taxativa, o sea, punto por puntito lo que dice ahí, yo no la puedo ampliar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires yo no puedo dirimir un conflicto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional. Obviamente los otros 4 le dijeron, no, mirá, a ver. Pero bueno, fíjense la diferencia. Entonces, estos derechos humanos de primera generación quedaron de alguna manera vetustos. Primero,
porque había derechos que la mayoría de la gente no los podía ejercer. Y los primeros eran los derechos políticos. En Argentina los derechos políticos, que son derechos muy importantes, que es elegir y ser elegido, intervenir directa o indirectamente en la elección de autoridades, hasta el año 1914 fue retaseado, primero, que solamente podían los hombres votar, y segundo, que el voto no era secreto y no era obligatorio. Por lo tanto, el que iba a votar ahí, votaba a viva voz adelante de la mesa con 4 tipos que te mostraban cuchillos, o en ese momento ya había, o te mostraban los facones, que eran los gauchos, los machos que tenían los facones. ¿Estamos? ¿Qué pasaba con las elecciones comunes y corrientes en 1862, 66, 68, 70? Cualquiera que lea cualquier libro, inclusive, yo por ejemplo leí las biografías de Leandro Nenalem, ¿qué era lo que hacía? Iban a la mesa, el que primero llegaba se batía a duelo, a cuchillazo contra los del otro partido y controlaban la mesa. Entonces, yo voto a Pirulo. No. ¿A quién votaba? Listo. ¿Estamos? Simple. O sea, los derechos políticos eran fraudes. Siempre hubo fraude. Se llamó fraude patriótico. ¿Estamos? Todas las elecciones existían fraude. ¿Por qué? Porque el que votaba, incluso a veces el patrón de la estancia llevaba a los 20 gauchos, voten muchachos. No, pero voten por... Ustedes tienen que votar a este, y a viva voz. Imagínense ahora que uno le dice, bueno, me ha pasado a mí como autoridad de mesa, como fiscal de mesa, como algo que te dicen, che, yo estoy fiscalizando para X, pero voté a este. Y eso te lo asegura el voto secreto. Entonces, en ese momento, hasta 1914, no había voto secreto. Entonces, cada uno, el que copaba la mesa, ganaba la mesa. Estamos. Es simple. Y eran duelos a cuchillazos, siempre terminaba alguno cortado. Pero eran los guapos de esa época. Y estamos hablando que esto lo hacía Lem, lo hacía el radicalismo, lo hacían los conservadores, lo hacían los federalistas, lo hacían todos los partidos políticos que existían en ese momento, hacían lo mismo, copaban la mesa, a los fracasos sacaban a otro y chao, y controlaban la mesa. Bueno, entonces se veían que estos derechos políticos realmente estaban enquistando una casta fíjense que entre 1862, que asume Derqui, porque Urquiza renuncia, en 1862 asume Derqui, recién en 1865 en 1860 renuncia Urquiza, en 1862 se elige al primer presidente argentino por las urnas, porque desde que estamos con Buenos Aires, o sea, desde 1860 que se juntaron la Ciudad de Buenos Aires y la Confederación Argentina, es Mitre. Y de ahí existían 2 partidos, el nacional y el autonomista. Nacional y autonomista, que en realidad eran partidos porteños, que eran los que dominaban todo, y existía el Partido Federal, que el Partido Federal a veces estaban con los nacionales, a veces estaban con los autonomistas. Los autonomistas le querían dar más libertad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los otros más o menos que se aliaban con los federales y de alguna manera morigeraban un poco esto. Pero 1862 es Mitre, Sarmiento, 2 presidencias de Roca, Juárez Selman, todos eran de la misma estirpe, eran del Partido Nacional, que se impuso a través del fraude, siempre. Fíjense que del Partido Nacional se cinde una parte que es la Unión Cívica Radical, que se funda recién en 1890. Después de una revolución que hay, que se quiere que el radicalismo quiere tomar el poder quiere tomar el poder, ¿está?
después se pasan a un partido político y se funda el radicalismo, que es el partido que hoy en día más viejo que existe en Argentina. Pero nacen como una reacción ante el fraude, pero después tú decís, bueno, pero pará, esto no lo vamos a ganar. Mahatma Gandhi vivió en 1948, esto en 1880, y tenemos que agarrar los fracasos. Si no tenemos a fracaso, acá la única forma que hay de dominar una mesa es a eso. Entonces, de alguna manera, la Unión Cívica Radical después empieza a hacer mella y empieza de alguna manera a captar otro tinte político, nuevos afiliados que vienen también, que no solamente le interesan los derechos políticos, que le interesan los derechos del trabajo. ¿Por qué? Porque acuérdense, antes la producción al destajo, el zapato, venía el zapatero, tac, tac, tac. Hoy en día, en ese momento se empezaron a ver máquinas. Entonces la producción pasó de ser una producción artesanal a una producción en escala. Y también empezaron por ejemplo, el trabajo, aparte del trabajo, no eran trabajo de 8 horas, en un ambiente sano, no, eran trabajos de esfuerzo, de peso, de jornadas hasta de 16, 17 horas, trabajo de las mujeres de 15, 14 horas, explotación, pagando centavos, muy malos sueldos. Y además argentinos, a partir de 1869, Sarmiento, que obviamente es un tipo muy controversial, Sarmiento, chicos, van a escuchar cosas de Sarmiento espectaculares, como la ley como que impuso la educación, todo eso, pero también tuvo su lado oscuro Sarmiento, fue muy sangriento, que cualquier revuelta no era directamente cortarle las cabezas cuando fueron las revueltas en Catamarca, en La Rioja, en San Juan, directamente los tipos le cortaban la cabeza, se las ponían en una pica en la plaza pública y le tiraba miel arriba. Era totalmente, aparte era como también despectivo al gaucho, pero en ese momento está bien, con el diario del lunes, en ese momento todo el mundo era despectivo al gaucho, y el gaucho era carne de cañón, el gaucho lo mandaban al frente para que lo revienten. Fíjense, en la guerra del Paraguay, también antes de Sarmiento, la empezó Mitre, la cantidad de gente que murió, eran todos gauchos, chicos, y fue una masacre en Paraguay. Pero después los porteños les llegó el vueltito con la peste de cólera, que se trajeron todos los que volvieron de Paraguay, se trajeron el cólera, la peste, todo, y diezmó toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, imagínense en 1800, otra cosa que hizo Sarmiento fue cumplimentar el preámbulo de la Constitución y promover la inmigración. Entonces empezaron a llegar una inmigración europea entre 1869 y la segunda gran oleada fue en 1910-1914, después de la Primera Guerra Mundial. Ustedes le pueden preguntar a sus abuelos o sus bisabuelos, el que lo tenga, ¿cuándo vinieron acá a Argentina? Bueno, en mi caso, en 1880. Pero, ¿y qué venían? A cultivar la tierra. Venían eran pobres, Europa estaba arrasada por las guerras, comían tierra los tipos. Los que tenían un poquito más de plata, un poquito más de cultura, un poquito más de dinero, se fueron a Estados Unidos, chicos. Estamos. Los que eran clase media baja, laburante de toda la vida, que en Italia, en España, se comían la tierra. Comían, las lombrices se comían. O sea que, entonces se vinieron todos a Argentina a buscar una segunda oportunidad, a buscar su lugar en el mundo. Entonces vinieron italianos, vinieron los españoles, vinieron rusos, vinieron muchos judíos también que estaban perseguidos
que estaban perseguidos en toda Europa, vinieron acá a estar tranquilos, a poder practicar su religión, a no ser discriminados. Fíjense que la primera colonia judía acá en Santa Fe data del año 1870, que es una que se llama Moisés Ville, que queda cerca de Rafaela. O sea, vinieron acá a tener sus oportunidades que jamás iban a tener en Europa, porque estaban en guerra constantemente, iban diezmándose, diezmaban las pestes. Entonces, imagínense, chicos, lo que querían, cómo querían salir de Europa. Entonces, toda esta gente, pero ya venían no eran o sea, lo que se llama un lumpen, alguien que no entiende absolutamente nada. Lumpen no es una palabra despectiva, sino que es una palabra de la Real Academia Española, por lo cual la inventaron los comunistas, quiere decir las personas que trabajan, pero que son, ahora los llamaríamos los ni estudian ni trabajan. Antes eran los lumpenes, ahora son los nini. Bueno. Entonces, lo que vino no fueron los lumpenes, fueron gente con cabeza, no eran analfabetos o tenían alguna idea, pero también trajeron ideas políticas, ideas revolucionarias en ese momento. Vinieron anarquistas, vinieron socialistas, acá se trajo el marxismo, por ejemplo, que en Europa entre 1850 y 1914 era una completa agitación. Uno iba a las fábricas en Europa y era agitación permanente. ¿Por qué? Porque querían trabajar menos, querían salarios, querían condiciones dignas, querían descanso los domingos. Chicos, se trabajaba todos los días. Ahora lo ven algo tan normal, el descanso del domingo, pero se trabajaba todos los días. Y aparte, en Europa había trabajos mucho más complicados. Acá de última acá vinieron a arar la tierra, pero allá laboraban en minas de carbón. Era una vida de miércoles la que vivían. Acá vinieron a arar la tierra, vinieron a un campo como colonos de los dueños de las grandes estancias. Después estos fueron progresando, fueron comprándole esos terrenos a sus colonos. Y bueno, en ese momento iban a arar la tierra. Era un laburo duro, sí, era un trabajo muy duro, porque no existían las cosechadoras. Era a burro o a caballo con el arado y cosechaban para ellos y un poquito más para vender. Tampoco eran producciones a grandes escalas, y laburaba toda la familia, laburaba el chico de 8, 9, 10, todos trabajaban. Entonces se fueron incorporando a la masa política todos estos inmigrantes que venían con ideas de Europa mucho más avanzadas. Argentina en ese sentido estaba atrasada en ideas. Entonces todos estos, que encima se empezaron a hacinar en la ciudad de Buenos Aires. Si bien algunos vinieron a los campos, la mayoría se quedó en la ciudad de Buenos Aires, haciendo trabajos de servicios, trabajando en casas de familia. Cada uno también te venía con su oficio, era zapatero, era costurero, y también las grandes fábricas y los grandes talleres de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, y ahí se empezó a generar toda la ciudad de Buenos Aires, todo el conurbano, a través de toda la gente, porque entraban todos por el puerto de Buenos Aires. Y de ahí se iban distribuyendo. Muchísimo, la mayoría se quedó en Buenos Aires. Otros fueron a los campos, qué sé yo, mi bisabuelo fue a Montes de Oca y estuvo en el campito Montes de Oca. El bisabuelo de uno capaz que se fue al sur de Córdoba y se hizo o a Venado Tuerto y empezó a trabajar en el campo. Entonces, toda esta gente que ingresó nueva empezó a demandar, y sobre todo la que se quedó en Buenos Aires y laburaba como un trabajo casi esclavo, empezó a afiliarse y a concentrarse dentro de esta nueva Unión Cívica Radical que avisoraba de alguna manera contener a todos estos nuevos votantes que eran muchos eran extranjeros, pero se podían nacionalizar y podían votar los extranjeros. Pero más que nada, fíjense que los derechos políticos de los extranjeros fueron
Estamos hablando de 1914, que en 1914, chicos, ya estaba la segunda generación de los que habían venido en 1860, habían venido con sus hijos, o habían nacido sus hijos en Argentina, y esos tenían plenos derechos políticos. Entonces empezó a gestar todo esto, y de a medida empezaron a ceder algún poder estas oligarquías que venían ya desde 1862 gobernando Argentina. Y ya con el 1914, con la ley Sáenz Peña, en 1914 se elige el primer presidente con un voto igual, sin las mujeres recién en 1949 con Eva Perón, con el gobierno peronista. Sin las mujeres, pero votaban todos en un cuarto oscuro, de manera secreta y obligatoria. Y acá, ahí ya está, se terminó. Es como acá con Santa Fe, cuando Gay derogó la ley de Lema, que siempre venían ganando los peronistas, y derogó la ley de Lema y se dio lo normal, que siempre que sacaba más votos era el que ganaba. Estamos. La ley de Lema sumaban 4 partidos, se juntaban en un lema y sumaban cada uno para cada partido. Eran partidos que no tienen nada que ver con otro. Y entonces el partido que más votos sacaba no era el que salía gobernador, sino había que ver el otro lema cuánto había juntado. Entonces así, desde 1983 hasta 1900, ¿cuándo es que vino la guerra? 2003. Hasta el 2003, siempre el más votado no fue el gobernador, sino que fue el lema que más los incluía. Fíjense que cuando se cambia el sistema, cuando se sincera el sistema político, gana el que no tenía que ganar. Estamos. Gana el que nunca ganó. Y en este caso ganaron los radicales. Bueno. Y empezó de alguna manera, a través de algunas leyes, algunas antes de los radicales, como la ley de descanso dominical de 1904, en 1921 se dicta la ley de contrato de trabajo en el gobierno de Irigoyen. Profe, perdón, ¿cómo se llamaba la primera ley que dijiste? La ley de descanso dominical. Después, en 1914, se dicta la ley de jornada de trabajo. Y en 1921, la primera ley de contrato de trabajo, donde establece los descansos, las licencias por enfermedad, las licencias por hijo. Obviamente en esa época era, ni en Alemania estaba la ley de contrato de trabajo como la tenemos nosotros. ¿Estamos? Porque fíjense que en 1918 los comunistas llegan a Rusia, pero los marxistas llegan, pero no impusieron la ley de trabajo, porque se empezó a ver un Estado totalitario. Estamos, todos eran parte del engranaje del Estado. Por lo tanto, la ley de 1921, que si bien fue durante la presidencia de Alvear, chicos, ¿está? Porque Irigoyen gobierna del 14 al, perdón, eran 6 años en esa época, gobierna del 14 al 20, Alvear del 20 al 26, porque no había reelección en esa época, chicos, y en el 26 vuelve Irigoyen. Perdón, me equivoco. Irigoyen está de 1916 a 1922, Alvear de 1922 a 1928, y Irigoyen, que después es derrocado por el primer golpe de Estado, que ahora vamos a ver. Entonces, se logró toda una legislación laboral, pero esos derechos políticos, esos derechos del trabajador, nunca fueron plasmados en la Constitución. Estos derechos los vamos a llamar derechos humanos de segunda generación. Derecho al trabajo, derechos políticos. Hubo algunas constituciones en el derecho comparado, como la Constitución de México de 1917, o la Constitución de Weimar de 1919, en Alemania, pero fueron impuestos por regímenes políticos que duraron muy poco. En Alemania, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, asume toda una coalición de socialdemócratas, comunistas, armaron toda una olla
comunista, marxista, leninista, engelista, bueno, armaron toda una sopa ahí para llegar al poder y impusieron la constitución esta de Weimar, una constitución socialista, pero duraron nada. No duraron nada, se separaron, se pelearon entre todos ellos, tomaron nuevas elecciones y volvió otra vez el mariscal Hindenburg, que había sido de la Primera Guerra Mundial, otra vez volvió a ser el canciller alemán. Estamos, entonces, y en México también. Fue una revolución que hubo en ese momento, y la revolución duró muy poco, y ahí con la revolución terminó la Constitución. Pero fueron algunos intentos, pero porque asumieron regímenes con esa ideología. ¿Estamos? Bien. Entonces, estos derechos humanos de segunda generación, recién los vamos a ver, si bien obviamente, repito chicos, no es que no existían, sino que estaban en las leyes, pero no existían en la Constitución. Recién nosotros lo vamos a ver en la Constitución de 1949, estos derechos laborales y políticos. Que en realidad los políticos los derechos laborales, los derechos políticos van a estar, pero van a estar después mucho mejor en la Constitución del 94. Bueno, nosotros venimos un poquito atrasados. Nunca se parte de los derechos políticos, más allá del derecho que tiene cada uno de votar y ser votado, la característica del voto, o constitucionalizar los partidos políticos. Recién eso, en 1994, con el artículo 37, 38, llegaron a nuestra Constitución Nacional. Recién ahí. Siempre se prefirió manejarlo con la ley, ¿por qué? Porque es mucho más fácil reformar una ley que reformar la Constitución. Aparte, chicos, y esto para cerrar y ver después la tercera etapa de la clase que viene, imagínense que la Constitución tiene que ser en algún momento el reflejo viviente de lo que uno está pasando. Pero el mismo constitucionalismo, la lógica de la Constitución no es que pueda ser reformada siempre. Por eso existen constituciones rígidas que después vamos a ver y flexibles. Y ahora les doy un pantallazo, porque también tiene que ver con el ejercicio de la Constitución. A ver, nosotros tenemos en la pirámide jurídica, tenemos la imposición. Nosotros acá tenemos una Constitución que nos reconoce los derechos, que organiza el Estado, que todas las leyes tienen que ser, en su consecuencia, tienen que tener una consonancia con esta Constitución. Es nuestra garantía como ciudadanos la Constitución. Pero acuérdense también, pero si la Constitución se reformaría por cualquier ley del Congreso que diga, bueno, a ver, se juntan los diputados y senadores con una mayoría especial de 2/3 y reformamos la Constitución. Eso, y sobre todo en Argentina, atentaría contra la Constitución. ¿Por qué? Porque se estaría reformando cada 2x3 por el Congreso. En cambio, nuestra Constitución es rígida. ¿Qué quiere decir? Que no la puede reformar el Congreso. Después vamos a ver que sí en un solo aspecto. ¿Estamos? Que en realidad que se incorporó en el 94. La Constitución argentina es rígida o semirrígida. Por lo tanto, para reformarla se necesita un órgano distinto al Poder Ejecutivo, que es la Convención Constituyente. Primero, que el Poder Legislativo la declare, la necesidad. Che, bueno, mira, quiero reformar. ¿Eso quién lo hace? El Poder Legislativo. Después lo vamos a ver bien cuál es el procedimiento. Pero ¿quién lo hace? No lo hace el mismo Poder Legislativo como en Inglaterra. Lo hace un organismo especial convocado al efecto, que es la Convención Constituyente. Por eso es rígida. No la puede reformar un día que se levanta. El gobierno tiene 2/3 en diputados y senadores. Bueno, a ver. Imagínense si el gobierno tuviese hoy en día 2/3 de diputados y senadores.
te reforma, te reforma te reforma la Corte, te reforma fiscal, te reforma con la magistratura. Por eso es una garantía que sea rígida la Constitución. ¿Estamos? Porque No se escuchó nada, profe. la mayoría de circunstancias no la pueden reformar, chicos. ¿Qué? Porque tiene un orden que no se puede Se reformar la escucha Constitución, cortado, que el profe. Poder Legislativo no puede reformar la Constitución, y es una garantía. Sí, acá me pone que la Constitución es inestable. A ver, un segundito. ¿Vamos queriendo? No. A ver, Ahí está, ahí está. ¿ahora? Sí, sí, Ahora se lo escucho. Sí. Bueno. En el estudio, estoy en un estudio viejo que tiene las paredes de 45 todavía, se reniego por internet acá, es terrible. Bueno, entonces, que la Constitución sea rígida también tiene que ver con la garantía de que cualquier poder, cualquier mayoría circunstancial no puede reformar la Constitución, sino que se necesita una convención convocada al efecto. ¿Se entendió, chicos, la clase de hoy, más o menos? ¿Sigue algún comprendido ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Profe, Sí, yo profe. tengo Bueno, una, chicos, tengo una consulta. preguntas. Sí, preguntas, consultas, los escucho. Cuando usted dijo que la Constitución puede ser rígida o semirrígida, esa semirrígida, ¿a qué se debe? Bueno, eso te contesto la pregunta, nos estamos adelantando un poquito del programa, pero cuando nosotros, a ver, teóricamente la Constitución solamente puede ser reformada, no puede ser reformada por el Poder Legislativo, pero a partir del 94 se permite, con una mayoría especial de 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo se le permite darle jerarquía constitucional a tratados de derechos humanos. ¿Estamos? Por lo tanto, se incorpora el tratado a la Constitución. Entonces, si nosotros estamos incorporando un tratado a la Constitución, la estamos reformando, porque estamos agregando cosas. Por eso decimos que es semirrígida. Pero es solamente con tratados de derechos humanos y solamente con esta mayoría especial de 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Por eso decimos semirrígida, porque puede reformar el Poder Legislativo. ¿Estamos? Porque puede incorporar un tratado internacional de jerarquía constitucional, un tratado internacional sobre derechos humanos. Que esa es la tercera etapa que vamos a ver ahora, porque vamos a ver la clase que viene. Si llego. Pero quiero que entiendan toda esta introducción, para que entiendan cuál es la... ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe, dijiste Emma, que dale. el Poder Judicial la envía a la ¿Cómo? Convención Constituyente. No te escucho. ¿Cómo? El Poder Judicial la envía a la Convención Constituyente. No, yo el ejemplo que di yo... No, el Poder Judicial es un poder independiente. Yo el ejemplo que di, que si hoy en día el gobierno tuviese 2/3 de los diputados y senadores, y la Constitución fuese flexible, reformaría el fiscal, que hoy en día que no puede reformar, que no consigue las mayorías, podría reformar el tema de la justicia, del Consejo de la Magistratura, de la Corte, de cualquier cosa. Por eso es una Constitución flexible. En Argentina, sea el gobierno que sea, chicos, radicales, peronistas, macristas, pro, lo que sea, con la concepción que tiene el argentino de River Boca, Central Newell, que ni piedad al que está al lado, es darle una navaja a un mono. ¿Estamos? A eso me refería yo. Claro. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas?
Ahora salió una resolución de la Corte Francesa que no se puede usar el inclusivo, así que digo chicos, chicas. Ahí aclaré Gracias, en el chat Agustina. los artículos que hace referencia. Genial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Van entendiendo cómo se va gestando esto, cómo se va armando? Acá estamos repasando un poco de historia, un poco de derecho, un poco de todo, porque hay que saber de dónde sale todo esto, chicos, porque tómenlo como un cuentito, Profe, yo quiero hacer pero después, sí, Leonela. una cosita, aparte de lo que estamos hablando. Yo me perdí las 2 primeras clases. ¿Me puede decir qué temas tocaron en profundidad? O sea, qué temas tocaron en estas 2 clases para añadirlos a lo que se vio hoy. Están grabadas las clases, ¿no, chicos? Agustina, Josefina. Sí, están grabadas. De todas Pachita. formas, las primeras 2 clases fueron nociones introductorias en cuanto a cómo vamos La a llevar a primera cabo el clase cursado, sí. presentamos la materia y la segunda clase empezamos a hablar un poquito de esta introducción histórica. También nos perdimos tiempo porque estuvimos con otra comisión de Benito Afalo, entonces también explicamos la bibliografía 2 veces, así que bueno. Ah, ok. Ok, no me perdí mucho entonces. Gracias. No. Pero igual, chicos, después cuando ustedes empiecen a ver toda la materia, van a tener que relacionar todo esto. Esto es una materia que se relaciona, que no se estudia de memoria. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, vamos a agarrar uno al tuntum. A ver, bueno. Eugenia Travasio. Oh. Sí, a ver, no sé si tu hermano, tu primo fue alumno de la comisión, así que, a ver, ¿cuáles son los derechos humanos de la primera? ¿Tu primo o tu hermano? ¿Quién fue? Los dos estudian, así que no sé. Bueno, entonces, No, es bueno. la hermana de Gonzalo. Ah, la hermana de Gonzalo, bueno, entonces tenés que saber. Soy la hermana de Gonzalo, tenés que saber. Bien, ¿cuáles son los derechos humanos de la primera generación, Eugenia? ¿Qué te quedó? Me quedó que perdón, lo estoy buscando. Sí. Un segundo. Esto que estaba haciendo Guilla atenta contra sus derechos humanos. No te preocupes. Estamos. Yo dije que. Profe, ¿lo puedo decir yo? Dale, Lucas. Igualdad. Un salvavidas, espero que no sea de plomo, dale. Igualdad, libertad, propiedad y libertad de cultos. Bien. Y a ver, Octavio, los derechos de segunda generación, ¿cuáles fueron? Yo tengo anotado como los derechos de segunda generación la ley de descanso dominical, la ley de jornada de trabajo y la ley de contrato de trabajo. Está bien, derechos laborales y derechos políticos. Aprendan chicos, vamos a tener orales. Yo tengo seguridad, la ley de contrato de trabajo, la ley esta. Yo quiero empezar a entrenarlos a los orales, chicos, porque acá quiero que aprueben. ¿Estamos? Con firmeza. ¿Está? Yo tengo o no. La ley de contrato de trabajo, la ley derechos políticos. Listo, perfecto. Pero traten de cuando hablen con seguridad, aunque no la tengan. ¿Está? Traten de hablar con seguridad, aunque no la tengan. Bueno, chicos, a ver, estas preguntas yo las hice porque ya el miércoles vamos a empezar con prácticos con múltiple choice, en vivo, así que relean, presten atención, porque no van a tener tiempo capaz de ver toda la carpeta, de ver todo. ¿Está? Reténganme las cosas, ¿ok? Vamos a hacer un práctico, ahora lo vamos a probar con los ayudantes.
sobre temas básicos del derecho y lo que estuvimos viendo un poquito acá. ¿Está? Y también van a incluir cosas de la clase que vamos a dar el miércoles, un ratito. Esos prácticos tienen, yo quiero que empiecen a laburar. Quiero que aprueben. A mí el mejor orgullo fue el que tuve el año pasado, de que de los 100 que aprobaron esta materia, 30 eran míos. Ese es mi mayor orgullo. ¿Está? Así que pongan, porque el final, chicos, es con 3 caritas, no es con la carita mía nada más. Y cada uno hace una pregunta. Y cuando uno ve los chicos de otros profesores que me pone muy mal que por lo menos dejen, o sea, que dejen todo pero ya cuando le hacen una pregunta muy básica y se quedan así, eso es lo que yo no quiero. Quiero prepararlos no solamente en conocimiento, tienen que escuchar, tienen que aprender, tienen que leer, tienen que hacer, pero también mucho del examen es la actitud, es la forma de dirigirse y es la forma, el vocabulario el vocabulario para emplear. Bueno, pero falta mucho, falta un montón, así que pónganse las pilas, los veo activos, los veo activos a varios, los veo con preguntas y eso, que no se les pierda que no se les pierda la posibilidad, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles 7:30. El miércoles 7:30 aviso, yo hago el Zoom desde mi casa, así que puede aparecer cualquier persona adelante, niño, puede aparecer cualquiera de los niños arriba, así que si aparece, chicos, yo apago, vuelvo a aprender, apago, vuelvo a aprender, ¿ok? Bueno, listo, chicos, se quedan los ayudantes que tenemos que hablar un poquito, nos vemos el miércoles. Vayan saliendo cuando puedan. Dale, gracias. Chao, profe, gracias. Profe, Gracias. vamos. Adiós. Chao, nos vemos. ¿Quién quedó, Chao, nos vemos. Chao, adiós. Vamos a volver todo. A ver quién quedó acá. Guille, deja de grabar la clase si quieres. Va. 11 participantes, ¿dónde está grabando? Ay, Dios, estoy acá. Así le podemos sacar mano tranquilo. Sí.